Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar ya a cubrir los contenidos básicos del curso, que son justamente los que vamos a estar utilizando durante prácticamente todo el semestre. Y en general nos vamos a enfocar en tres conceptos muy esenciales, ¿no? Que son los alfabetos, las cadenas y los lenguajes. Durante todo el semestre vamos a estar manejando conceptos asociados con alfabetos, con cadenas, con lenguajes, entonces es importante que entendamos bien estos conceptos desde un principio, ¿no? A manera muy general, a este punto, vamos a decir que un alfabeto es un conjunto de símbolos, ¿no? Un poquito asociándolo con el español, por ejemplo. Pues tiene su abecedario, que son la A, la B, la C, la D. Esto es a lo que vamos a llamar alfabeto. Aquí a lo mejor el ejemplo no es muy adecuado, porque nosotros vamos a estudiar lenguajes formales, mientras que el español es un lenguaje natural, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, piénsenlo como los símbolos que necesitan para construir oraciones del español, ¿no? La A, la B, la C, los signos de interrogación, los signos de admiración, ¿no? Por otro lado, las cadenas van a ser las palabras que yo pueda formar con esos símbolos, ¿no? Por ejemplo, si tomo la H, la O, la L y la A, puedo formar la cadena hola. Si le pongo signos de admiración, pues es una cadena que sabemos que denota mucha mayor emoción, ¿no? Entonces, pues también está bien formada porque son símbolos válidos de un lenguaje. Entonces, hasta ahí ya tenemos el alfabeto y ya tenemos las cadenas. Y ahorita mencioné justamente el lenguaje, que en este caso sería el español. De todos los posibles palabras que puedo formar con el abecedario, evidentemente no me voy a quedar con todas, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo las letras H, T, M, pues eso no significa absolutamente nada en el español. Entonces, un lenguaje va a ser un conjunto de cadenas que yo voy a tomar de un alfabeto y que pues me permitan definir el lenguaje que yo estoy buscando, ¿no? No voy a tomar todas las cadenas, ¿sale? Entonces, esos son los tres conceptos y en esta presentación, o en este video más bien, vamos a profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primer concepto que vamos a estar definiendo es lo que se conoce como alfabeto. Entonces, como bien ya habíamos dicho, un alfabeto es un conjunto de símbolos. Pero aquí algo muy importante es estas dos frases, que estamos diciendo que el conjunto de símbolos es finito, es decir, que lo podemos contar. No vamos a tener infinitos símbolos, siempre tiene que haber un conjunto finito. Y por otro lado, no puede ser vacío, ¿no? O sea, los alfabetos tienen que tener al menos un símbolo. Si no tiene ninguno, no lo consideramos alfabeto. Entonces, a los alfabetos los vamos a denotar siempre con esta letra griega sigma, una sigma mayúscula, que nos va a permitir representar todos los alfabetos que definamos. Entonces, algunos ejemplos sobre lo que es un alfabeto es, por ejemplo, el alfabeto binario, que solo se compone de dos símbolos, que son el 0 y el 1. O, por ejemplo, el alfabeto, que justamente es el que estábamos platicando ahorita, pero que únicamente tiene a todas las letras minúsculas, ¿no? Dense cuenta que con por ejemplo, no podríamos formar el español, porque el español también tiene letras mayúsculas, signos de puntuación, ¿no? Entonces, en este caso solo son letras minúsculas. O el conjunto de todos los caracteres ASCII, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en IP vieron la tabla de caracteres ASCII. Entonces, esa tablita pues denota un conjunto de caracteres posibles que yo puedo representar, por ejemplo, en el teclado de mi computadora o con el teclado de mi celular, ¿no? Entonces, son caracteres aceptados, son una serie de símbolos, entonces básicamente es un alfabeto, ¿no? Entonces, ya que tengo definido mi alfabeto, pues ya puedo empezar a construir cadenas. Entonces, ya habíamos platicado que las cadenas eran palabras y formalmente se definen así, ¿no? Como una secuencia finita de símbolos. Una palabra pues está conformada de los símbolos que corresponden al alfabeto. De hecho, en algunos libros
le llaman también palabra a las cadenas, ¿no? A lo mejor ahí está en algunas tareas que les dejemos o algo por el estilo, aparezca esta palabra también, ¿no? Entonces, cadena y palabra son básicamente sinónimos. Entonces, ejemplos de palabras, pues por ejemplo tenemos aquí la cadena 0, 1, 1, 0, 1, que está formada por los símbolos 0 y 1, y la cadena 1, 1, 1, que también está formado por unos, ¿no? Entonces, ambas cadenas forman parte, por ejemplo, del alfabeto binario que habíamos visto anteriormente, ¿no? De hecho, podría definir otro alfabeto, por ejemplo, para esta cadena que solo tenga puros unos, ¿no? Pero, pues está tomando los símbolos de un alfabeto que es lo más importante ahorita, ¿no? Y entonces tenemos una cadena muy especial a la cual le vamos a llamar la cadena vacía. La cadena vacía es justamente esta cadena que no tiene ningún símbolo. A lo mejor ustedes ya han utilizado la cadena vacía en un lenguaje de programación, por ejemplo en C, cuando uno dice, pues no quiero que imprima nada, entonces nada más le ponemos ahí las dobles comillas solitas y no ponemos nada, eso es una cadena vacía, ¿no? Entonces aquí, como vamos a hacer esto teóricamente, vamos a ver después algunas aplicaciones quizá en un lenguaje de programación, pero en un principio todo lo vamos a hacer a papel y lápiz, ¿no? Entonces, para denotar a las cadenas vacías, para no estar poniendo tanta comilla, vamos a utilizar esta epsilon minúscula, ¿sale? Si es minúscula, creo que sí. Si no, después les corrijo, ¿no? Entonces, esta epsilon, ¿no? Para denotar... Y esta cadena vacía tiene ahí algunas propiedades que ahorita vamos a discutir, pero en pocas palabras, esta cadena, ¿no?, que es algo muy importante que quiero que se les quede presente, es que pertenece a cualquier alfabeto, ¿no? Yo había dicho que un alfabeto no puede estar vacío, ¿no? Pero tener una cadena vacía cuenta como un símbolo, ¿no? Porque es casi como un símbolo que vamos a estar utilizando en muchos aspectos, entonces siempre lo consideramos símbolo, ¿no? Entonces, bueno, no símbolo como tal, es una cadena que no tiene símbolos, ¿no? Entonces, la cadena vacía siempre está presente en cualquier alfabeto. Entonces, el alfabeto binario tiene la cadena vacía, el alfabeto de las minúsculas lo tiene, ¿no? Entonces, todos los alfabetos que ustedes conozcan van a tener esa cadena. ¿Y por qué? Porque iremos viendo sus utilidades más adelante, pero quiero que se queden con esa idea en mente, ¿sale? Ok, entonces ya tenemos definidos tres conceptos: alfabeto, cadena y cadena vacía. Ahora, una tarea muy común pues es justamente la de contar cuántos caracteres tiene una cadena. A eso le vamos a llamar la longitud de una cadena. Entonces la longitud es justamente el número de símbolos que conforman a una cadena y la vamos a denotar la vamos a poner con dos barritas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta cadena tiene 5 caracteres, entonces su longitud es 5 y la vamos a denotar por estas dos barritas, estos dos pipes. Entonces, por ejemplo, si yo pongo entre pipes una cadena, sé que eso me está pidiendo calcular la longitud, entonces esto es 5. Si yo pongo entre pipe estas tres símbolos que forman parte de una cadena, pues la longitud va a ser 3. Y evidentemente la cadena vacía, que no tiene absolutamente ningún símbolo, pues va a tener una longitud de 0, ¿no? Otra operación que también podemos hacer con las cadenas y que seguramente ya han hecho en algún lenguaje de programación es la reversa de una cadena. Entonces, la reversa de una cadena, ¿no?, W, es simplemente la representación en orden inverso de los símbolos. O sea, tomo mi cadena y la volteo. Eso es todo lo que hace la reversa. Y para denotar la reversa vamos a poner la cadena y le vamos a poner un subíndice R para denotar que quiero calcular su reversa. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 0101 con una R aquí como superíndice, ¿no?, esto significa que la tengo que voltear. Entonces primero queda el 1, luego el 0, luego otra vez un 1 y luego otra vez un 0. Nada más la volteé, ¿no? Si quiero ABC reversa, pues simplemente volteo también los caracteres y evidentemente otra vez la reversa de la cadena vacía pues es únicamente la cadena vacía, ¿no? Entonces así se definen las reversas de una cadena, ¿no? Otra operación que esta sí es de vital importancia y que quiero que quede bien comprendida y que si no les queda clara, por favor me digan en ese momento para que yo prepare más material, para que hagamos otra sesión de dudas, no sé.
¿no? Pero por favor, si no queda claro este concepto, me dicen. Y es la potencia de un alfabeto. Entonces, vamos a decir, ¿no?, que yo tengo un alfabeto, ¿no? Por ejemplo, tiene 3 símbolos. Entonces, lo que voy a hacer para calcular la potencia es formar cadenas de la longitud de ese número. Por ejemplo, si yo tengo el alfabeto AB y me dice quiero cadenas de longitud 2, pues voy a formar la cadena AA, la AB y la BB, porque estoy juntando cadenas de tamaño 2. Si me dicen de tamaño 3, pues podría poner ABA, AAA, ¿no? O sea, todas las posibles combinaciones de 3 que yo pueda armar con los símbolos. Y así, de 4, pues harán combinaciones de 4, de 5 y así sucesivamente. Entonces, la potencia básicamente lo que hace es formar cadenas del tamaño que me está indicando la K, que es mi potencia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este alfabeto que tiene los símbolos 0 y 1 y me dicen quiero la potencia 0, pues la potencia 0, si me voy a la definición, me dice, pues quiero cadenas de longitud 0. ¿Qué cadenas tienen longitud 0? Pues la cadena vacía, ¿no? Ok, ahora me dicen, quiero cadenas de longitud 1. ¿Qué cadenas tienen longitud 1 en mi alfabeto? Pues tal cual los símbolos del alfabeto. Entonces, cualquier alfabeto elevado a la 1 es exactamente el mismo alfabeto, ¿no? Ahora me dicen, quiero cadenas de longitud 2. Pues mira, forma la 0, 0, la 0, 1, la 1, 0 y la 1, 1, que fue más o menos lo que les platicaba ahorita con el alfabeto AB, ¿no? Entonces solo forma cadenas de longitud 2. Si por ahí pusieran uno de más, ya está mal su potencia, ¿no? Y otra operación, por ejemplo, sería la de a la 3. Entonces serían cadenas de longitud 3, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces así nos vamos con la 4, con la 5 y así podemos denotar esto de mucha mejor manera. Entonces, si lo analizan, si yo sigo calculando potencias, después voy a tener las de longitud 4, luego las de longitud 5, las de 6, las de 7, las de 8. Si yo pudiera combinar todas las posibles potencias, piensen qué podría pasar. Y pónganle pausa al video, piensen un ratito. No es cierto. Bueno, si quieren, sí, háganlo. Pero, pues justamente vamos a formar todas las posibles cadenas que yo pueda armar con este alfabeto. ¿Por qué? Porque voy a tener cadenas de tamaño 0, de tamaño 1, de tamaño 2, de 3, de 4, de 5, de 6, y así, del número que ustedes quieran. Entonces voy a tener todas las posibles cadenas que pueda armar con estos símbolos, ¿no? Entonces la potencia por eso es tan importante, porque si yo junto todas las posibles potencias, obtengo todas las posibles cadenas, y a eso de obtener todas las posibles cadenas se le llama estrella de Kleene o cerradura de Kleene. Entonces la cerradura de Kleene justamente representa esto, ¿no? Es un conjunto de todas las cadenas que yo puedo formar con los símbolos de un alfabeto. Entonces simplemente en vez de ponerle un numerito, le voy a poner una estrella, bueno, es un asterisco, pero le llamamos estrella, y esta estrella, bueno, algunos autores le dicen Kleene, pero por lo general en México le decimos Kleene. Esta estrella de Kleene justamente va a calcular todas las posibles cadenas, ¿no? Entonces aquí tengo esta que es la de longitud 0, las de longitud 1, las de 2, las de 3, las de 4, las de 5, las de 6. Entonces si alguien les dice, quiero que me des todas las posibles cadenas de tal conjunto, pues ahí nunca acabarían, ¿no? Porque tienen que seguir, construye cadenas, ¿no? Entonces eso es bueno que sepan que son todas las posibles, pero dense cuenta que nunca acabarían, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, ¿no? Esto pues es básicamente la unión de estos conjuntos, ¿no? Tengo, aquí algo muy importante y que vamos a estar usando constantemente son operaciones con conjuntos. Entonces, si no se acuerdan de estas operaciones como la unión, la intersección, ahí en la página del curso les puse una nota de otro profesor de otra escuela que está bastante bien explicada. Entonces, si no se acuerdan de cómo se hace esto, échenle una leída y si les quedan dudas me dicen por favor, ¿sale? Entonces, aquí lo que voy a hacer, si se dan cuenta, un alfabeto es un conjunto. Entonces, si yo quiero representar digamos, quiero pegar las cadenas de longitud 0 con las de 1, con las de 2, con las de 3, y así sucesivamente, pues básicamente estoy uniendo los elementos de esta potencia con los elementos de esta, con los elementos de esta, y así para adelante, ¿no?
con todas las posibles potencias. Por eso les digo que no pueden acabar nunca. Ok. Y por otro lado, hay ocasiones donde yo no quiero considerar esta potencia, que es básicamente el conjunto que tiene la cadena vacía. Más adelante iremos viendo en qué situaciones me conviene descartarlo o en qué situaciones me conviene dejarlo, pero de momento, cuando la cerradura de Kleene no contenga a este elemento, le vamos a llamar la cerradura positiva y lo vamos a denotar con un símbolo de más. Entonces no es otra cosa más que quitarle ese primer conjunto a mi cerradura de Kleene. Todo lo demás se queda exactamente igual. Van a ser cadenas de longitud 1, de longitud 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, todas las posibles cadenas sin contar a la cadena vacía, ¿no? Entonces, esta operación es muy, muy importante, de verdad. Si no les quedó claro, repitan esta parte y cuando ya acaben esa parte, si todavía no entendieron y ya lo repitieron 100 veces, me dicen y vemos qué hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo pegar cadenas. Esto es una operación muy común en los lenguajes de programación. Entonces, pues vamos a ver cómo se pegarían dos cadenas. Entonces, las cadenas ya sabemos que cada una tiene sus respectivos símbolos. Entonces, supongamos que yo tengo una cadena X que tiene estos símbolos, ¿no? Tiene un símbolo A0, A1, A2, hasta llegar a ahí. Entonces, evidentemente, la longitud de esta cadena es la I, ¿no? La I es la que me está diciendo cuánto mide la cadena. De hecho, debería ser I más 1, pero vamos a dejarlo en I, ¿no? Y tengo otra cadena Y que tiene estos caracteres, ¿no? Por ejemplo, un carácter B0, un B1, un B2, un BJ. Entonces, si yo quiero pegar o concatenar más bien estas dos cadenas, voy a tomar todos los elementos de la primera cadena y le voy a pegar al ladito todos los elementos de la segunda. Para denotar la concatenación solo tengo que pegar o poner las cadenas ahí juntitas. Entonces la concatenación de A con B es pegar A con B tal cual, ¿no? O sea, pongo la primera cadena y después la segunda, ¿no? Que es justo lo que dice la definición, que es una cadena tomada por una copia de X seguida de una copia de Y, ¿no? Entonces eso es la concatenación, pegar dos cadenas. Entonces, además, hay que darse cuenta que si yo concateno X con Y, pues la longitud de la concatenación va a ser I más J, ¿no? Donde I era la longitud de la cadena X y J es la longitud de la cadena Y, ¿no? Entonces, es importante que también conozcamos esta propiedad. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo que esta es mi cadena X y esta es mi cadena Y, entonces la concatenación de X con Y es poner todos los elementos de X y después poner todos los elementos de Y, ¿no? Y si lo que quiero es hacer la operación contraria, es decir, Y concatenada con X, primero pongo los primeros 3 de Y, perdón, no los puedo seleccionar, ahí está, los primeros 3 de Y y después todos los de X, y estamos haciendo, aunque es la misma operación, estamos obteniendo resultados diferentes, ¿no? Entonces esta operación no es simétrica, ¿no? Porque si yo cambio las cadenas de orden me da cosas diferentes, ¿no? Entonces, muy bien. Y evidentemente si yo quiero concatenar algo con la cadena vacía, pues me va a quedar exactamente la otra cadena, ¿no? Por ejemplo, la cadena hola con la vacía, pues es hola. Y la cadena vacía con hola, pues sigue siendo hola. Entonces, esta es una propiedad que también vamos a estar utilizando bastante, ¿no? Entonces, hasta aquí ya definimos lo que es un alfabeto y una cadena, ¿no? Entonces, ahí les dejaré algunos ejercicios para que vayamos practicando. Y entonces ahora vamos a ver el tercer concepto que nos llamaba mucho, que eran los lenguajes, ¿no? Entonces ahora sabemos qué es alfabeto y qué significa que una cadena sea construida a partir de él. Vamos a ver lo que es un lenguaje. Entonces, un lenguaje va a ser justamente un subconjunto de cadenas tomadas de mi alfabeto, de mi cerradura de Kleene, ¿no? O sea, yo tengo un alfabeto que tiene cierta cantidad de símbolos, le calculo la estrella de Kleene o la cerradura de Kleene y evidentemente me va a generar todas las posibles cadenas, ¿no? Por ejemplo, la de los binarios que vimos que era el 0, el 1, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0, luego las de 3, las de 4, las de 5 y así, una infinidad de cadenas, ¿no? Una infinidad finita, porque acuérdense que el alfabeto tiene que ser finito, ¿no? Entonces,
si yo ya tengo todas las posibles cadenas, acuérdense que yo no me quedo con todas, ¿no? Por ejemplo, si quiero definir, hagan de cuenta que tengo el alfabeto de los números del 0 al 9, ajá, pero yo solo me quiero quedar con aquellos, o quiero definir el lenguaje binario. Entonces solo voy a tomar un subconjunto de ese alfabeto para formar mi lenguaje. Entonces básicamente con todos los posibles números que puedo formar con el alfabeto de los dígitos del 0 al 9, pues solo me quedo con aquellas que tengan el 0 y el 1. Y listo, ese va a ser mi lenguaje binario, ¿sale? Entonces un lenguaje es básicamente un subconjunto de todas las cadenas que podamos formar con un alfabeto, ¿no? Entonces algunos ejemplos de lenguajes, aunque no sean estrictamente formales, es el español, que ya habíamos visto, que está formado por todas las cadenas escritas en español, ¿no? Porque a lo mejor con nuestro abecedario se pueden escribir palabras en otros idiomas, en italiano, en inglés, ¿no? Entonces yo solo me quiero quedar con aquellas palabras que están escritas en español. Me quedo con un subconjunto de todas las posibles cadenas, ¿no? O el lenguaje de programación Haskell, ¿no? Entonces yo podría dar un alfabeto que sea común a varios lenguajes de programación, que por ejemplo tenga llaves, que tenga palabras reservadas, que tenga puntos y comas, que tenga if, que tenga while y todo, pero yo solo me voy a quedar con aquellos elementos que tiene el lenguaje de programación Haskell, ¿no? O aquí, o el Java, o sea, el que ustedes quieran, pero solo me quedo con aquellos elementos que me permitan construir programas en ese lenguaje de programación, ¿no? Ese sería otro ejemplo. O, por ejemplo, puedo decir, mira, quiero el lenguaje de todas las cadenas que tienen n ceros seguidos de n unos. Es decir, si n vale 0, pues no voy a tener ni unos ni ceros, entonces esa es la cadena vacía, ¿no? Si n es 1, pues tengo un 0 y un 1, entonces esta es la cadena. Y así sucesivamente. Dense cuenta que aquí estamos tomando las cadenas de la cerradura de Kleene del alfabeto binario, ¿no? De todas las posibles cadenas, solo me quedo con estas. Otro ejemplo es el conjunto de cadenas formadas por el mismo número de ceros que de unos. Uno pensaría que es básicamente lo mismo que en el anterior, pero no, porque aquí me están restringiendo a que los ceros vayan pegados siempre a unos, ¿no? Entonces tengo primero una cadenita de ceros y luego una cadenita de ceros. No, dije lo mismo, de ceros y luego de unos, ¿no? Entonces aquí, en este caso, es sí el mismo número de ceros y de unos, pero no me está diciendo que tienen que tener un orden en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece el 1 en medio, ¿no? Entonces es un lenguaje que se define de manera parecida, pero no va a tener las mismas cadenas, aunque lo estemos tomando del mismo alfabeto, ¿vale? Podría ser que sí las tenga, ¿no? Pero que tenga alguna diferencia, porque si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, se dice que son iguales, ¿no? Ok. Otro ejemplo es el conjunto de los números binarios cuyo valor es un número primo. Si se acuerdan, los números primos son estos números que se pueden dividir entre ellos o entre uno nada más, o sea, no tienen otros divisores, ¿no? Entonces, básicamente el 2, el 3, el 5 son números primos que corresponden con estos números binarios que les puse aquí, ¿no? Entonces ahí estamos generando otro lenguaje, porque solo me estoy quedando con algunos cuantos de el conjunto de todas las posibles combinaciones. Otro lenguaje que es importante detectar, pues es que si estoy hablando de subconjuntos y un conjunto es subconjunto de sí mismo, pues el alfabeto que tiene la cerradura de Kleene, pues evidentemente es un lenguaje para sí mismo, ¿no? Porque en lugar de tomar solo unas cuantas cadenas, puedo tomar todas y decir que ese es mi lenguaje, cosa que es válida, ¿no? Otro lenguaje importante es el lenguaje vacío, que forma parte de cualquier alfabeto, ¿no? Justo como el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, pues entonces es subconjunto también de los alfabetos que tenemos, ¿sale? Luego, el lenguaje que solo tiene la cadena vacía también es un lenguaje de cualquier alfabeto, ¿no? Porque cualquier alfabeto tiene la cadena vacía, entonces yo la puedo tomar para formar un lenguaje. Aquí dense cuenta que no es lo mismo tener el conjunto vacío que la cadena vacía. El conjunto vacío se refiere a conjuntos, justamente, conjuntos que no tienen absolutamente ningún elemento, y la cadena vacía es una cadena que no tiene símbolos. Suenan parecidos,
pero no son lo mismo. Esto es muy importante que lo tengan en mente, ¿sale? Si se les olvida, se los voy a estar recuerde y recuerde y recuerde, ¿va? Ok, entonces otra cosa que podemos hacer es representar nuestros conjuntos de datos por comprensión. Si se acuerdan de sus cursos del taller de lógica computacional o incluso de matemáticas discretas, hablaron de distintas formas para representar conjuntos, ¿no? Que son por comprensión, por extensión y no me acuerdo cuál era el otro, pero los que nos interesan ahorita son por comprensión y por extensión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un conjunto por extensión, vamos a indicar qué características tienen que tener los elementos, ¿no? O sea, aquí lo que hicimos fue prácticamente explicarlos con palabritas, pero yo podría utilizar esta notación donde yo digo, este conjunto va a tener los elementos S, tales que, así se leen estos dos puntos, o a veces se pone una línea, tal que algo pasa sobre esa S, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero las cadenas cuya longitud sea mayor a 5, quiero las cadenas cuya reversa sea igual a tal cosa, ¿no? O la longitud de la reversa sea igual a tal número. Entonces, básicamente esa es la notación que vamos a usar, casi siempre, no, tampoco les prometo que en todos los ejemplos venga así, pero sí la vamos a estar utilizando bastante. Entonces, ejemplos de expresiones por comprensión: S tal que S consta de un número igual de ceros y unos, ¿no? S tal que S es un entero binario que es primo, son todos los que habíamos visto, ¿no? S tal que S es un programa de Haskell sintácticamente correcto. O aquí también podemos fijar parámetros. Por ejemplo, aquí lo que me está representando, esto creo que no lo mencioné, pero también podría hacer una potencia de cadenas, que es básicamente repetir el símbolo tantas veces como me diga. Entonces, si aquí tengo n ceros y aquí tengo n unos, ¿no? Bueno, de hecho no son n, ¿no? ¿O sí? Bueno, ahorita lo checamos, pero básicamente lo que... no, sí es n, perdón. Básicamente lo que vamos a hacer es pues sustituir por la condición que tenga esta n, ¿no? Aquí anteriormente le daba la condición a la característica de las cadenas, pero aquí puedo decir, pues la n siempre va a ser mayor o igual a 1, entonces aquí vamos a tener un 0, ¿no? O un 1, o voy a tener 2 ceros y 2 unos, o 3 ceros y 3 unos. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente el mismo conjunto que estábamos representando hace ratito. O puedo hacer exactamente lo mismo aquí, ¿no? Donde tenga la condición de que i siempre tiene que ser menor o igual a j, ¿no? O sea que voy a tener i ceros, ¿no? Que podrían ser de una longitud mucho menor a la cantidad de ceros que tenga del lado derecho, ¿no? Entonces, esta es otra forma de representar conjuntos. Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos todas las operaciones y las definiciones, ahora vamos a hacer justamente, creo que lo dije al revés, ya vimos todas las definiciones, ahora vamos a ver las operaciones que podamos hacer con un lenguaje. Entonces, por ejemplo, la concatenación de lenguajes. Esta concatenación se define como un conjunto por comprensión y la vamos a denotar poniendo los lenguajes juntos. Entonces, si yo tengo un lenguaje L y un lenguaje M y los quiero concatenar, voy a tomar una U de L y una V de M y las voy a pegar. Es decir, voy a pegar todas las cadenas de L con todas las cadenas de M. O sea, la concatenación que vimos sobre cadenas la vamos a aplicar, pero nos van a quedar varias concatenaciones a la vez, ¿no? Por ejemplo, si tengo el lenguaje hola adiós y el lenguaje ve igual a casa, entonces si yo hago la concatenación de estos dos lenguajes, voy a tener hola casa, adiós casa, ¿no? Y listo, porque pues son todas las posibles combinaciones. Entonces voy a hacer aquí todas las posibles combinaciones entre el primero y el segundo, y eso nos va a dar lo que es la concatenación, ¿sale? Al igual que la concatenación, también tenemos la reversa de un lenguaje, que aquí, como un lenguaje no tiene símbolos, sino que es un conjunto, pues lo que voy a hacer es sacarle la reversa a cada elemento de ese conjunto. Lo que me está diciendo la reversa es que para poder calcularla tengo que obtener todas las cadenas o la reversa de todas las cadenas del lenguaje original, ¿no? Ahorita hacemos un ejemplo, que es este, ¿no? Si yo tengo L que tiene estos números, entonces L reversa es justamente voltear cada elemento del lenguaje. En este caso tenemos el 10, el 01 o el 1101, que se voltearon a partir de los originales, ¿no?
Ok, esa es una de las principales operaciones. Otra es justamente la potencia de lenguajes, que así como la de alfabetos es básicamente construir cadenas de ese número. Aquí lo que vamos a hacer es definir conjuntos, ¿no? Definir como el conjunto que contiene la concatenación de L consigo mismo K veces. O sea, en vez de repetir los elementos, ahora me voy a concatenar conmigo mismo K veces. Entonces, si por ejemplo aquí teníamos 0, 1, 1, 0, 10, 11, cuando yo le pida concatenarse consigo mismo, pues voy a pegar el 0, 1, 0, 1 y el 1, 0, 1, 0. O sea, como que le voy a ir poniendo réplicas y réplicas de la misma cadena a cada elemento, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Supongamos que A es igual a AB, ¿no? Así tal cual, AB junto, o sea, no son símbolos separados, es un solo símbolo. Entonces, A de 0, ya habíamos dicho que es la cadena vacía. A de 1 es simplemente A, ¿no? Porque pues no estoy concatenándome con nadie. A de 2 es concatenar A con A, que sería justamente tomar los elementos de la primera vez, ¿no? Bueno, los elementos de A y concatenarlos con los elementos de la otra A, ¿no? Que es básicamente la misma, entonces me queda AB, AB. Y si quiero el de 3 es concatenar A con A con A, entonces me queda 3 veces AB, porque lo estoy replicando o pegando 3 veces, ¿sale? Muy bien, y pues al igual que en los alfabetos, pues aquí también tenemos nuestra cerradura de Kleene, que son todos los posibles lenguajes que pueda formar con estas potencias, o quitamos a la cadena vacía para que no nos cause ruido hasta que la necesitemos, ¿no? Entonces, utilizando estos elementos, en teoría de la computación, nuestro principal enfoque, nuestra mayor preocupación, como en todas las materias, es resolver problemas. Y aquí nuestro problema va a ser decidir si una cadena forma parte de un lenguaje. Entonces, cualquier cosa a la que yo les diga, el problema es me estoy refiriendo a eso, ¿no? Y puede ser expresado como elemento de un lenguaje. Entonces, dicho de otra forma, si sigma es un alfabeto y L es un lenguaje de sigma, entonces el problema lo puedo poner con este enunciado. Dada una cadena S de sigma estrella, decidir si S pertenece o no al lenguaje L, ¿no? Entonces, ya que construí el lenguaje, puedo ver si las cadenas pertenecen a él para hacer ciertos procesos, ¿no? Y pues bueno, eso es todo por este video. Ya saben que si tienen cualquier duda me pueden escribir, mandar un Telegram, comentar aquí en el video, ponerlo en Classroom, mandarme un correo, por donde ustedes quieran, pero por favor mándenme sus dudas, ¿no? Entonces se cuidan y yo los veo en otro video. Bye bye.